José Abadi, que está en línea ahí, tenemos mucho que explicar él, tiene mucho que explicar, o cualquier psicólogo o psiquiatra puede explicar. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué haces? Querido Mauro, qué gusto en saludarte. Igualmente. Y a vos y a todo el equipo. Gracias. Bueno, hay una sola pregunta y una sola explicación, no sé cuántas habrá, sobre el tema de qué pasó con la gente. Todo el mundo dice se relajó. Aumentó el número de casos, se amuchó, se juntó, no le importa nada, va de compras. De 4.000, de 5.000 casos diarios que teníamos, ya tenemos 8.000. Es decir, se duplicó en un par de días. ¿Qué es lo que está en nuestra cabeza? Bueno, yo creo que lo que sucedió fue de pronto un fenómeno que con distintas variables se asemeja a la negación, porque hubo una minimización de los riesgos, no, de los peligros que están en juego cuando no se toman las medidas que nos vienen aconsejando hace mucho tiempo, el famoso trípode del barbijo, distancia social e higiene. Si esto no se respeta, obviamente quedamos en una posición mucho más delicada. Y acá yo creo que como si se intentó tomar el amesetamiento o la disminución como si esto hubiera terminado con el problema de la pandemia, o incluso la llegada que sabíamos que tendría lugar de la vacuna adelantó la supuesta finalización de la pandemia, que no es tal, ¿no? Es decir, creo que acá hay una... por eso digo que son como juegos de negación. Se minimizó, se negó, se supuso que ya estaba, se jugó con la ilusión, no se escuchó. La angustia muchas veces y la urgencia porque termine esto llevó a anticipar un fin que no fue, y eso nos pone ahora naturalmente frente a una situación que sería mucho menos delicada, ¿no? ¿Por qué hay mucha gente que hace como que no sabe? Te vuelve a hablar, le hablas, y la gente se junta más haciendo compras? Digamos, está el fin superior de pasar un fin de año relajado, en lugar de decir, muchachos, estamos de 4.000 a 5.000, a 6.000, a 7.000 y a 8.000. ¿Cuál es la barrera que a la gente en general o a cada uno nos impide pensar eso? Claro, y esta imposibilidad de tomar conciencia de la realidad, que cuando te escucho siempre a vos, Mauro, veo que te indigna, ¿no? Ocho. Sí, en realidad son varias cosas, porque además de esa negación que yo te digo, minimización o casi a veces hasta rechazo de una realidad al no escuchar la verdad o la evidencia, tiene que ver también con una cierta omnipotencia que hace suponer que, bueno, a mí no me va a tocar, o con una cierta invulnerabilidad. Bueno, total es un rato, son 2 horas que estaremos en esa calle o en esa manifestación o en lo que sea. No. Creo que allí hay como una distancia con lo que valdría la pena saber, y es que somos sujetos vulnerables, no somos omnipotentes, y la mejor manera de cuidarnos es ser responsables. Nuestra herramienta fundamental es el criterio de realidad que nos permite la responsabilidad y el cuidado del otro, que como siempre ya sabemos es cuidado también de uno mismo. Doctor, perdón, porque quería preguntarle en cuanto a cómo sostener este estilo de vida y este modo de vida que se nos ha impuesto producto de la pandemia, y hacerlo perdurar y ser disciplinados, porque justamente lo que nos está pasando es que de ser disciplinados o de empezar a incorporarlo, dejamos todos los cuidados de lado para terminar en estas circunstancias donde todo el mundo estamos en la calle, muchos sin cuidarse, volviendo a crecer el nivel de contagios. ¿Cómo sostenerlo cuando sabemos que todavía hay un largo camino por recorrer en esta pandemia hasta que la vacuna empiece a surtir efecto? Qué buena pregunta, porque esto tiene que ver con cómo el hartazgo y el enojo. Claro. El hartazgo produjo un enojo y el enojo generó una imprudencia que curiosamente lo tiene también a uno mismo como una de las víctimas principales, ¿no? Yo creo que uno de los problemas es que en esta cuarentena larguísima, muy probablemente después de una primera etapa donde la cosa funcionó de un modo más organizado, más coherente, hubo como una cierta desorganización, yo creo como una incoherencia en parte en la forma como se prolongó, las alternativas que se dieron, la información, cómo se jugó, y eso me parece que conspiró, ¿no?, contra la posibilidad de la dosificación adecuada del tiempo, la capacidad de adaptarse, la noción de la posibilidad de esperar, la paciencia. Creo que hubo una primera etapa exitosa, yo creo, de cuarentena, una segunda que probablemente podría haber sido distinta,
que Total. genera que ahora haya como una especie de rebeldía. Sí. Casi tendría lo siguiente, como una rebeldía a creer en lo que me dicen, ¿no? Total, total. ¿Sabe dónde sentí el quiebre, doctor? No sé si se lo voy a decir en tiempo y espacio. El 1 de julio, cuando el presidente nos hace dar una marcha, un paso atrás, volver a una restricción fuerte cuando se había habilitado en junio ciertas cosas, ahí es como que hubo un quiebre en un sector donde igualmente salió y no cumplió. Que esa fue como del 1 al 17 de julio, en esa etapa que era supuestamente estricta, no hubo tal cumplimiento como en las etapas anteriores. Que a partir de ahí ya nunca más volvimos atrás, sino que fueron todas aperturas. A partir de allí, aún cuando había 18.000, 20.000, y se llegó a 18.000 casos como lo más alto. Me parece que a mi criterio en el análisis como que hubo un quiebre al pedirnos ir para atrás y no cumplimos esos 17 días que se nos pidió. Y a partir de ahí, esto. Es interesante porque es como si dijeras, y comparto en parte, como que la frustración frente a lo que había aparecido como la promesa de que se termine, no se termina, eso genera esa frustración como una promesa incumplida, un enojo, un escepticismo respecto a la verdad a la palabra que se puede tomar como cierta. Entonces ya después son 15 días más, ya no se creyó más todo eso, y apareció la sensación de, pero esto es eterno, ¿no? Y a partir de ahí vino un sentimiento de ausencia de futuro, de angustia de muerte, de soledad, que llevó ahí salió mal. Un incumplimiento importante. Pero también, yo creo que al principio hubo como una sensación de un paternalismo sano, útil, cuidadoso, ¿no? Después, cuando la vivencia fue de frustración y de no cumplimiento, y no una organización suficientemente, me parece, lúcida de cómo se prolongaban los tiempos y el tipo de cosas que se hacían, apareció ya como un imperativo que no daba más la sensación de sentirse cuidado, sino sentirse exigido en algo que ni quienes lo decían lo entendían. Y ahí provocó también mucha rebeldía. Y ahora, digamos, se vienen 8.000 casos, 9.000 casos, 10.000 casos. ¿Qué hacemos con la angustia? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que te iba yo pensaba como vos, ¿sabes, Mauro? Pensaba, estos casos que estamos viendo, estas realidades que estamos observando, esta entrevista que le hiciste a Roberto, en el cual también nos avisa, miren que esto no es algo imaginario, esto está sucediendo, va a suceder y va a suceder más si no nos cuidamos. Bueno, acá estamos nosotros haciéndonos la gran pregunta de si el principio y criterio de realidad dominará sobre la fantasía mágica de a mí no me toca, sobre la omnipotencia, etc. Creo que hace falta buscar buena información. Hay estrategias de información buenas, interesantes, inteligentes, persuasivas, con gente que tenga un nivel de persuasión importante y de credibilidad importante. Gracias, José, como siempre, un gran abrazo, muy amable. Chao, un abrazo a todos. Igualmente a vos. Enseguida vamos a estar conectados con Moscú.